Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Soy Nicolás Presa y el grupo 9, conformado por Milagros Lucero Cordero Ruiz, Melanie Esther García Obando, Camila Karim Rubio Morante, María Valeria Mauricio Chuquillanqui y quien les habla, Nicolás Alexander Presa, vamos a exponer sobre la teoría de los actos propios. Estos son los temas que vamos a exponer. ¿En qué consiste la teoría de los actos propios? Se aplica la doctrina de los actos propios en nuestra legislación, fundamentos de la doctrina de los actos propios, efectos de la aplicación de la teoría, la aplicación de la doctrina de los actos propios en el Perú, reseña histórica, inserción de la doctrina de los actos propios en el principio general de la buena fe, la doctrina de los actos propios en la legislación civil peruana, contenido del principio, doctrina nacional, derecho comparado, jurisprudencia y conclusiones. ¿En qué consiste la teoría de los actos propios? Conforme lo estipula el Dr. Goulart, la teoría de los actos propios busca fomentar que los asistentes sean personas con acciones totalmente racionales. Asimismo, esta teoría limita los derechos subjetivos de la persona siempre y cuando ésta haya caído en una contradicción de lo ya hablado en principio de la buena fe para un perjuicio de terceros. Según esta doctrina, es ilegítimo ignorar los actos de la otra persona. Aparentemente ocurren los casos cuando estos dos causantes son de un mismo centro, el cual es de imputación o de haber infringido una ley o un delito, ya sea el caso cometido ilícito, lo cual refuerza el conocimiento de las identidades de las partes para la realización del acto jurídico. En segundo plano, también se puede dar el caso en que el sujeto sospechoso de haber cometido un delito actúe de manera perjudicial y contradictoria de lo acordado con la otra parte solamente para ganar algún beneficio. Aquí ya se presenta la buena fe de la contraparte. Por ello mismo, esta teoría demanda un comportamiento coherente, honesta y moral de todas las partes para que no se le pueda suprimir ciertos derechos a reclamar que en primera instancia sí la poseían. ¿Se aplica la doctrina de los actos propios en nuestra legislación? De acuerdo al autor César Fernández, la teoría de los actos propios es aplicada en nuestra legislación. Es más, varios artículos que están en el Código Civil fueron creados de acuerdo con esta teoría. Los artículos 168 y 1362 del Código Civil son relevantes para la teoría de los actos propios, puesto que hacen acotación al principio de buena fe y de los actos o actuaciones posteriores a la celebración del acto jurídico o del contrato. Por ende, no tienen que ser discordantes entre las partes, porque de ser así, se violentaría el principio de la buena fe. Es necesario precisar que se debe disponer de los elementos indispensables para producir la figura jurídica de la teoría de los actos propios. Con respecto al artículo 226 del Código Civil, la otra parte no puede favorecerse recurriendo en la incapacidad de la otra, excepto cuando es indisociable. Asimismo, el autor señala que, según el artículo 231 del Código Civil, el acto queda constituido si la parte al cual le pertenecía realizar la acción de la anulación, teniendo en consideración la causal, lo hubiese efectuado parcial o totalmente si se evidencia hechos explícitos que den a conocer la finalidad de dimitir la acción de anulabilidad. Con respecto al Código Procesal Civil, el autor señala que en el artículo 172 establece que la notificación de la nulidad de los vicios presenta una confirmación tácita cuando el autorizado no realiza el pedido en la primera ocasión que posee para ejercerlo. Asimismo, en el artículo 388 del precitado código se aprecian los requisitos de fondo del recurso de apelación, una vez que el demandante no hubiese aceptado la resolución adversa de la primera instancia. Fundamentos de la doctrina de los actos propios. En cuanto a este fundamento, hay diversos autores que han manifestado su posición en cuanto a esta doctrina. Entre ellos podemos encontrar a Lehmann, quien señala la necesidad y congruencia del comportamiento, el cual restringe los derechos subjetivos y las facultades del sujeto.
las cuales son desempeñadas en cuanto el ejercicio sea conciliable o congruente. Asimismo, encontramos a Alsina, quien manifiesta en cuanto a la doctrina de los actos propios, el cual se basa por medio de la conducta, ya sea negativa o positiva, pues inculca en otra persona, la cual sostendrá su comportamiento aunque su fin o propósito haya sido otro. También encontramos a Picasso, quien manifiesta que el propósito llega a ser el cuidar la confianza, pues ha sido generada por una conducta suscitada en los terceros, careciendo de factibilidad la alegación de cualquier posible desacierto. Con respecto a los efectos de la aplicación de la teoría, quiero mencionar que cuando se presenta el caso en que alguna persona pretende desconocer, contradecir sus actos, su propia conducta anterior, el efecto reconocido en la doctrina es que su indebida pretensión, la cual se encuentra en contradicción con sus propios actos anteriores, resultará desestimada por los tribunales de justicia. Esto quiere decir que no podrá ser amparada legalmente. El autor Diez Picasso refiere que el acto de formular una pretensión contradictoria con el sentido objetivo que, según la buena fe, debía atribuirse a una conducta anterior del mismo sujeto, es un acto inadmisible. Por otro lado, el autor Morello señala básicamente lo mismo, que la circunstancia de que un sujeto de derecho intente verse favorecido en un proceso judicial, asumiendo una conducta que contradice a otra que la precede en el tiempo, en tanto constituye un proceder injusto, resulta también inadmisible. El mismo autor señala que si nadie puede ir válidamente contra sus propios actos y si la demanda que porta la pretensión muestra, sin embargo, que lo que en ella se afirma ha girado en redondo y en autocontradicción con lo que extraprocesalmente antes el ahora actor había conformado, resulta obvio que el legitimado pasivo tendrá la facultad de oponerse a través de la neutralización o bloqueo de la procedencia de esa demanda, mediante la deducción en la contestación de una defensa sustancial más que procesal, destinada a que el juez en la decisión en el mérito desestime el reclamo. Por último, consecuentemente, queda en evidencia que, de considerarse que existe una contradicción en la propia conducta, en los propios actos de una determinada persona, el efecto jurídico es que no van a ser amparables aquellas pretensiones planteadas que expresamente contradigan sus propios actos realizados con anterioridad. La aplicación de la doctrina de actos propios en el Perú. La doctrina de la teoría de los actos propios es enteramente aplicable en el Perú. Esto se debe a que, aunque no hay una norma que reconozca la doctrina de manera expresa y general, esta doctrina deriva de un principio general del derecho, el principio de la buena fe, que es el mismo que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico peruano y está reflejado junto a otros principios generales en normas concretas del Código Civil vigente. El artículo 8 del título preliminar del Código Civil peruano textualmente nos dice que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano.
De esta manera entendemos que la buena fe, la cual impone límites a la conducta de las personas, no es una regla, sino un principio. Y es de ella de donde deriva la teoría de los actos propios, la cual establece que nadie puede contradecir sus propios actos, pues la sanción frente a ellos será la privación de la posibilidad de reclamar derechos que en un primer momento sí hubieran podido reclamar. Con respecto a la reseña histórica de la doctrina de los actos propios, quiero mencionar que el derecho romano apunta de manera inevitable para comprender y distinguir esta doctrina en su avance históricamente. Es así que resulta imprescindible y muy esencial. Asimismo, como muestra de algunas expresiones, tales como venire contra factum proprium o adversus factum sum quis venire non potest, no poseen con el derecho romano más vínculo que la expresión en el cual se formula. Y es así que la casuística romana, recogida por Justiniano, no inició la doctrina que estudiamos, pero sí contribuye una serie de principios que informaron y dieron origen a su contenido. Interpretar algunas leyes dará una mejor imagen de la forma en cómo aparece esta materia. Por otro lado, en el derecho romano estaba abolido de que un padre rebatiera a la muerte de su hija la vigencia de un testamento otorgado por ella, emancipada en derecho, alegando que, no obstante, su proporcionado hecho de haberla tenido como sui juris no la había liberado según derecho. Esta norma se emitió debido a que ante un petitorio como la señalada, la solución jurídica de un proceso era claramente adversa a la vigencia o validez del testamento, ya que había sido emancipada sin tener en cuenta las formalidades requeridas por el derecho. Sin embargo, refutaba la equidad que solo se alegase la incapacidad jurídica y como resultado la actuación existente de la patria potestad sobre la hija para invalidar un testamento en el cual se establecían herederos distintos del padre una vez muerta la hija y no mientras vivía. Repugnaba aún más si consideramos que en vida el padre reconoció de palabra y obra la condición de mater familias a la hija, la cual hacía suponer que se ceñiría en ese mismo sentido una vez muerta. El desconcierto y proximidad con otros institutos jurídicos, así como la existencia de otras normas romanas directamente opuestas, tornan imperativo el solucionar la vigencia. Cabe indicar que se exploran dos escenarios evidentes en los cuales es válido impugnar los hechos propios. La primera es cuando la contestación beneficia a un tercero o le evita un daño. Por ejemplo, el reconocimiento de un vástago negado reiteradamente. La segunda se verifica cuando el hecho propio es claramente contrario a la ley. Esto es, al decir de algunos, elaborado contra una prohibición legal o nulo por una causa de pública utilidad. Esencialmente, una de las dificultades principales de la doctrina de los actos propios es su indeterminación entre el derecho. Sin embargo, no se refleja como una norma legislativa ni como una norma jurisprudencial. El Tribunal Supremo Español, que tanto acudió a ella para sostener su aplicabilidad o inaplicabilidad, la denomina continuamente como doctrina, principio de derecho, invariable normativa, teoría, principio general del derecho y por último como aforismo. Si bien son muchas alternativas, se puede señalar que no estamos ante un principio general del derecho. Existe una larga gama de situaciones en las que, como ya se indicó, los hechos propios sí pueden ser válidamente refutados por su autor. Es así que la idea constante que
que se encuentra, sin embargo, subyaciendo a su aplicabilidad es la de la buena fe que debe poder llevar a los afectados con los actos propios. Venire contra factum proprium parece vinculado al principio general de la buena fe, el cual se acordó a fin de delimitar el tema. Inserción de la doctrina de los actos propios en el principio general de buena fe. La teoría de los actos propios es una derivación de la buena fe, pero esto no quiere decir que todos los actos sean válidos, aun cuando éstas sigan al pie ciertos requisitos establecidos por la ley. Por tanto, también es nuestra responsabilidad exponer que se da la buena fe en un caso suscitado de acto jurídico cuando una contraparte haya depositado en la otra su confianza de obrar bien en presente y a futuro. Si este comportamiento no se da a futuro, es incompatible toda acción que va en contra de la buena fe depositada. El principio general de la buena fe impone un deber jurídico de respeto, un tanto moral y sometimiento a una situación jurídica, creada anteriormente por la conducta de la misma persona, asimismo evitando la afectación y perjudicación a un interés ajeno o de terceros. La doctrina de los actos propios en la legislación civil peruana. El autor Ortiz explica que de acuerdo con el artículo 226 del Código Civil, la acción particular de la norma en mención es que el acto jurídico sea celebrado por las partes a fin de poder crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El encargado competente posee el derecho de solicitar la nulidad del acto, artículo 221, inciso 1 del Código Civil. No obstante, si al requerir dicha nulidad, la parte obtiene un beneficio, el cual no lo alcanzaría efectuando el acto, además de que la otra parte no sostendría en sus perspectivas, quebrantando la buena fe. El autor manifiesta que existe un parecido concepto con el artículo 229 del Código Civil. No obstante, la restricción de requerir la nulidad está determinada contra el propio incapaz, ya que se emplea una aplicación de la exceptio doli. Además, el autor expresa que la mala fe es la base inicial de la prohibición, a lo cual evita ir en contraposición con el propio acto. El autor declara que existe otro caso de aplicación de la prohibición de dirigirse contra el propio acto, el cual es apreciado en el artículo 231 del Código Civil. En esta norma se halla una primera hipótesis sobre la abdicación de la acción de anulabilidad del acto, evidenciada en que se elabore de forma total o parcial, cuando se evidencia una manifestación de voluntad tácita, no importando en esta doctrina. También se halla una segunda hipótesis de este artículo, el cual se evidencia una posibilidad generada por hechos inequívocos que se sitúan de indudable la intención de cesar. Asimismo, el autor manifiesta que la intención es la decisión de la voluntad interna del ser humano que se aprecia anteriormente al acto. La solución legal distingue de la doctrina de los actos propios, en la cual no se restringe la conducta opuesta a la esperada partiendo de los hechos inequívocos, sino que hace inviable por la confirmación del acto que la posibilidad originó. Con respecto al artículo 194 del Código Civil, el autor expone que la teoría de la apariencia es prueba para que el hecho de acudir contra el acto propio sea vetado. Asimismo, la teoría de la apariencia es muy cuestionable si la conducta simulada es el propio hecho de que la coherencia debe conservar. Igualmente, el autor asevera que cuando se haya originado una esperanza sobre una acción futura, la prohibición de infringir el hecho propio será preciso con respecto a la buena fe colocada en los simuladores. El autor sostiene que una hipótesis semejante es la abarcada en el artículo 285 del Código Civil, la cual es la apariencia es sustituida por la ficción legal de dar validez a un matrimonio anulado, solo si se alude a los efectos de los terceros que lo ejecutaron de buena fe. Además de que en los terceros la apariencia de validez
les hizo suponer que actuaban de buena fe. La buena fe de los terceros imposibilita a los casados aparentemente refutar la validez de los actos efectuados con ellos, conllevándolo a la nulidad del matrimonio. Con respecto al ámbito obligacional, el autor habla sobre la existencia de dos hipótesis análogos en el artículo 1275 y 1943 del Código Civil. En los artículos mencionados plantean que está prohibido el pago voluntario y, como acto en contra al hecho propio, la reiteración de lo pagado, evidenciándose una similitud. Del mismo modo, el autor menciona que la buena fe anima a esperar el cumplimiento de esas obligaciones, las cuales no tienen apoyo en ninguna norma legal. Después, el pago es un liberalismo en el plano jurídico, llegando a la conclusión que no es aplicable en la teoría de los actos propios la repetición, puesto que no es un derecho. Ahora, si al pago se le concede la esencia de pago indebido, habría cabida a una devolución del quien abonó, y la norma sería el apoyo legal con la buena fe en relación a la teoría de los actos propios. También el autor transmite que el derecho a cobrar una deuda fijada persiste con la sanción de lo pagado con finalidades inmorales o ilícitos, el cual es núcleo del juego y la apuesta el producir créditos ineficaces. Contenido del principio. Se ha intentado desprender ciertas condiciones que le puedan permitir al sujeto protestar el principio de su beneficio, teniendo de esa manera lo siguiente. La existencia de una conducta jurídica previa, relevante y eficaz que genere expectativas en un tercero y una conducta posterior contradictoria e incompatible. Esta doctrina requiere la existencia de una conducta jurídica y objetiva previa por la persona que suscita expectativas en un tercero. La conducta debe apreciarse con independencia de la intencionalidad que la produce. Identidad de los sujetos. Son dos sujetos, un sujeto activo y otro pasivo. El sujeto activo, que contempla la conducta vinculante y que cuando reclama su pretensión emite una conducta contraria. Y el sujeto pasivo vendría a ser el favorecido de la conducta anterior. La existencia de un derecho subjetivo. Es fundamental que el sujeto que ejerce la conducta contraria esté habilitado para realizar el acto. Si no, el juez no podrá examinar si la pretensión del sujeto es congruente con su conducta anterior. Subsidiariedad o residualidad. Hay ciertos principios jurídicos que imposibilitan el uso de la doctrina de los actos propios, teniendo lo siguiente: disposiciones irrenunciables y de interés público, derechos fundamentales y sus garantías, casos en los que su aplicación contravenga una norma expresa, actos prohibidos por la ley. Una vez que se evidencie la vulnerabilidad del principio de buena fe y el daño ocasionado, el juez tendrá la sesión correspondiente. Doctrina nacional. Acerca de los efectos de la aplicación de la doctrina, el autor Morelos señala que la circunstancia de que un sujeto de derecho intente verse favorecido en un proceso judicial, asumiendo una conducta que contradice otra que la precede en el tiempo, en tanto constituye un proceder injusto, es inadmisible. En ese sentido, entendemos que al existir contradicción en la propia conducta del demandante, contradicción que atentaría contra el principio de la buena fe regulado en nuestro ordenamiento jurídico, es aplicable la neutralización o bloqueo de la procedencia de esa demanda. Derecho comparado. La doctrina de los actos propios en Colombia guarda relación con el principio general concerniente a la buena fe, teniendo en cuenta el artículo 83 de la Constitución de la República de Colombia, en donde se menciona el precitado principio relacionado a que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Asimismo, en el artículo 1603 del Código Civil de Colombia establece que la ejecución de buena fe, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Por ende, no encontramos una regulación clara con respecto a esta doctrina, como tampoco no lo hay en otros países que también la utilizan. Por otro lado, la doctrina de este país cafetero establece al actuar de buena fe como un rango de índole constitucional.
puesto que la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-475/92, resolvió con relación a la teoría de los actos propios que no era viable reducirla a la connotación de la buena fe. Por consiguiente, se debe incorporar los elementos éticos jurídicos con importancia de acuerdo a su ordenamiento jurídico, demostrando con ello que la presentada teoría o doctrina, como lo llama, es incipiente, puesto que existen escasos precedentes legales al respecto. No obstante, esa doctrina puede aplicarse tanto a los particulares como al Estado, incluidos los jueces y tribunales. Por otro lado, el derecho colombiano siempre ha expedido sentencias y doctrina muy esclarecedora para Latinoamérica. Por ende, en uno de estos señala que esta teoría se fundamenta en la confianza acaecida en otro sujeto debido a la buena fe, derivada de una primera conducta. En ese extremo, la fe sería violentada si se admita posteriormente una pretensión de características contradictorias. Ahora, con respecto en el derecho español, también tiene en cuenta la doctrina de los actos propios, mediante la cual ninguna persona puede ir válidamente contra sus propios actos, ya que existe la regla del venire contra factum proprium, en donde se contrasta que existe diversidad de manifestaciones, las mismas que presentan una serie de particularidades que las diferencia una de la otra. Por otro lado, vale acotar que la doctrina de este país señala que no se puede variar un comportamiento de modo injustificado por otro a futuro, delimitándose su ejercicio con el propósito de obtener un comportamiento idóneo a las personas, lo cual demuestre un evidente respeto a la buena fe. Esta situación no debe confundirse con la doctrina relacionada a los efectos del consentimiento. Por tanto, esta teoría de los actos propios está íntimamente relacionada al principio general referido a la buena fe, el mismo que, según algunos autores, lo consideran como parte de un principio general del derecho, siendo considerado como consecuencia del mismo. Incluso algunos autores han ido más allá al calificar la doctrina como un principio general del derecho. En el ordenamiento jurídico argentino se aprecia una norma con gran expansión, puesto que Vélez Sarsfield se adelantó a su época colocando en la sección segunda, libro 2, a los hechos y actos jurídicos como fuente que generan derechos, incluyendo a las manifestaciones de connotación tácita, que han logrado solucionar la mayor parte de los casos. Sobre este punto quisiera recalcar que la doctrina de los actos propios guarda relación con las manifestaciones antes acotadas, así como también con las expresas. En suma, cuando se pretende impugnar alguna conducta anterior, el propio derecho pone sus limitaciones cuando son contrarias a la buena fe, por lo que la contradicción tiene que ser vinculada a conductas de índole jurídico que sean relevantes. En ese extremo, es conveniente indicar que tanto la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la teoría de los actos propios presenta límites en su aplicación, puesto que una conducta anterior no obstruye para que cualquier persona plantee una nulidad sobre el mismo, a efectos de proteger algunas circunstancias de incapacidad, ni tampoco puede violentar contra un comportamiento contradictorio cuando se ha tomado en otra relación de índole jurídico. Por lo tanto, la jurisprudencia en la República de Argentina ha emitido varios fallos con respecto a la teoría de los actos propios, teniendo en consideración el principio de la buena fe, razón por la cual la Corte Suprema de aquella nación, desde hace más de una década, ha invocado sus fallos con respecto a este curioso tema que tiene impacto en varios países. Con respecto al ordenamiento jurídico alemán, posee la del Verwirkung, en aplicación al del venire. Esta concepción fue propuesta por parte de su jurisprudencia en el siglo XIX, la misma que se entendía a una persona que esperaba un lazo de tiempo para poder hacer valer su propio derecho.
a consecuencia de un comportamiento con antelación, motivo por el cual eso acaecía en el sujeto obligado la irrefutable confianza de que el derecho en cuestión no sería ejecutado. En ese extremo, podemos entender que podía privársele de la potestad de ejercicio el precitado derecho. Ahora, con respecto al derecho anglosajón, se ubica la figura de estoppel, que es muy parecida al venire. Por lo tanto, también prohíbe que una parte exponga y demuestre la falsedad de una situación producida con antelación y que era verdadera, lo que conlleva a que impide en que se efectúe la revocación de la propia voluntad en contra de otros. Bajo esa conjetura, el derecho francés se ha visto en la imperiosa necesidad y obligación de incorporar la acepción relacionada al deber de coherencia. Es por esa razón que la jurisprudencia francesa se ha pronunciado sobre diferentes formas de incoherencia proveniente de los contratantes, por lo que se han visto obligados a utilizar un principio que controle la validez de las cláusulas que se expiden en un contrato. Por último, quiero destacar que, tanto en España como en Perú, Argentina, Colombia y México, han efectuado estudios con el propósito de elaborar una doctrina acorde a los actos propios, tanto en el ámbito contractual como judicial. De esa forma, poseen las herramientas para poder brindar una solución idónea con el fin de dar una solución de connotación jurídica que ampare el principio de la buena fe, a sabiendas que no existen normas expresas con relación al precitado tema. Jurisprudencia referimos a la Casación 1722-2017 Ancash, donde tuvo como tema la nulidad del acto jurídico, y asimismo hizo referencia a la teoría de los actos propios y a sus 3 presupuestos, donde nos dice que el actuar de recurrente encuadra en la denominada teoría de los actos propios, la cual sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Sus presupuestos son los siguientes. Primero, una conducta vinculante. Segundo, una pretensión contradictoria. Y, por último, la identidad de sujetos. En este sentido, en el presente caso, el comportamiento del demandante fue de comportarse como una persona que transfirió el bien, la escritura de compraventa de 19 de mayo del 2018, y de reconocimiento de dicha transferencia, que fue la escritura de la compraventa de 30 de abril del 2019. También resulta contradictorio que el recurrente señale que la primera compraventa que él realizó fue efectuada con el fin de evitar una posible embargo y luego intervenga en un segundo acto jurídico, mediante el cual se siguen transfiriendo los bienes en su propio perjuicio y sin alguna justificación, aunado al hecho que en dicha compraventa el recurrente no actuaba como propietario del bien, por lo que tácitamente reconocía en otro tal condición. También es el mismo demandante quien realiza los actos contradictorios. A todo lo expuesto debe añadirse que también resulta absolutamente contradictorio que el accionante exprese en su demanda que no participó en la segunda compra y venta, y en el recurso de casación indique que no se ha tenido en cuenta que participó en dicho acto. Por último, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante, Heinrich Boshart Isler. Como conclusión, tenemos lo siguiente. La doctrina de los actos propios vendría a ser producto de la buena fe y tiene como propósito que ningún sujeto vaya en contra de sus propios actos. Asimismo, tiene como precepto observar una conducta coherente. Además, esta doctrina de los actos propios posee un valor indiscutible en el sistema jurídico, ya que permite solucionar temas que aparentan no tener remedio en las normas. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado para así evitar quebrantar todo el sistema jurídico. Gracias.